El ascisimab es un fármaco que pertenece a la familia de los anticuerpos monoclonales, como podemos observar en la terminación de su nombre, descrito en inglés monoclonal antibody. Y el efecto más común del ascisimab es su efecto antiagregante plaquetario, es decir, inhibe la formación de coágulos mediante la interacción con las propias plaquetas. El ascisimab está indicado en la profilaxis de la cirugía cardíaca, como por ejemplo en cirugías coronarias percutáneas, y también está indicado en la profilaxis de los infartos agudos de miocardio asociados a cirugías percutáneas, como por ejemplo también la de tipo coronaria, donde podemos evitar la aparición del infarto agudo de miocardio a corto plazo, por ejemplo, en un mes. El ascisimab está totalmente contraindicado en la propia alergia al fármaco, así como también en anticuerpos de tipo monoclonales que sean pertenecientes a la familia de los murinos. Así como también deberemos de tener ciertas precauciones con la administración de ascisimab. Por ejemplo, el ascisimab se suele asociar a otros anticoagulantes, como por ejemplo las heparinas y el ácido acetil salicílico. La mayor precaución que deberemos de tener en cuenta con el ascisimab es la aparición de hemorragia. Recordamos que es un antiagregante plaquetario. No olvidamos tampoco la propia alergia al ascisimab. Y al ser un fármaco que interactúa con las plaquetas, con los trombocitos, deberemos tener muy en cuenta las trombopenias, es decir, la disminución de los niveles de trombocitos o plaquetas en el recuento sanguíneo. Por eso es muy importante realizar controles de tipo hematológicos cada 2 semanas o de tipo mensual. El ascisimab es un anticuerpo monoclonal, pero ¿a cuál de los 4 grupos pertenece de los anticuerpos monoclonales? Al tercer grupo, es decir, al grupo de los anticuerpos o inmunoglobulinas de tipo quimeras. ¿Por qué se le conoce como anticuerpo quimera? Porque tiene una fracción dentro del anticuerpo que tiene un origen animal, en este caso proteína de tipo murina. ¿Dónde encontramos esta fracción del 33% de tipo murina en el anticuerpo? En las zonas terminales de las cadenas ligeras del anticuerpo, de la estructura de la inmunoglobulina. Estas zonas son las que detectan el antígeno específico para el cual el ascisimab u otro anticuerpo monoclonal tiene su objetivo. En este caso, el del ascisimab es el antígeno GP2B3A, un antígeno que se encuentra en la superficie de los trombocitos, de las plaquetas. ¿Qué consigue el ascisimab inhibiendo al antígeno GP2B3A? Que se unan otros factores de coagulación, como por ejemplo el fibrinógeno y el factor de von Willebrand, a este antígeno, con lo cual se inhibe la coagulación y la función plaquetaria. No hay ninguna coagulación. La vía de administración más usual del ascisimab suele ser la vía parenteral de tipo intravenosa, tanto de tipo periférica como
de tipo central, pero eso sí, siempre utilizando un filtro en el sistema de administración. Normalmente el aflisimab, al ser un fármaco de tipo anticuerpo monoclonal, se suele administrar en las unidades diurnas que conocemos como los hospitales de día, especialmente en la zona de oncohematología o especialidad oncohematológica. La posología más habitual del aflisimab no está del todo investigada, no hay suficiente evidencia científica, pero los pocos estudios que se han realizado han demostrado que podemos utilizar una vía de dosificación, que en este caso sería comenzar con un bolo intravenoso de 0,25 miligramos por kilogramo para seguir con una perfusión al ritmo de 0,125 microgramos por kilogramo por minuto, aunque recomendamos una revisión bibliográfica de la dosis a utilizar de aflisimab, en este caso en las unidades de hospital de día y especialidades oncohematológicas. En estudios actuales y evidencia científica se ha demostrado que el aflisimab tiene una cierta compatibilidad e incompatibilidad con el resto de la farmacología existente, pero aún así, al ser un anticuerpo monoclonal, se recomienda su administración en solitario, es decir, que utilicemos una vía específica para la administración de aflisimab, evitando la terapia ENI con otros medicamentos, incluso con los que tiene compatibilidad, como por ejemplo la adenosina. Los efectos adversos más comunes del aflisimab suelen ser semejantes a los de cualquier otro antiagregante plaquetario, siendo el más conocido la aparición de hemorragias o sangrados, debido al efecto antiagregante plaquetario anticoagulativo del aflisimab. También hay otros efectos adversos, como por ejemplo de tipo cardiovasculares, como bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca y hipotensión, es decir, un descenso de la tensión arterial. También se pueden producir dolores, por ejemplo, de tipo torácico, de tipo lumbares y también en la zona de punción. Muy importante tener cuidado con la flebitis. También puede producir alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo dispepsia. Y al ser un fármaco que interactúa con los trombocitos, con las plaquetas, puede producir trombopenia, una disminución drástica de los niveles de plaquetas en sangre. Y finalmente decir que el aflisimab en el embarazo y la lactancia tiene categoría C, es decir, no se puede administrar a no ser que haya un beneficio en la administración de aflisimab a la paciente gestante o durante la lactancia. Así que muy importante valorar la administración de aflisimab en el embarazo y en las pacientes gestantes. Por último, nos queda decir que el aflisimab es un fármaco que no se ha demostrado que sea dializable, es decir, no sabemos todavía si se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renales actuales. Así como también decir que la farmacología del aflisimab tiene un efecto a largo plazo, que suele durar 15 días aproximadamente. Pero el pico de dosificación del aflisimab, el pico de efectividad, lo suele hacer a las 48 horas de administración del aflisimab.
mientras que después de 48 horas se va disminuyendo el efecto, pero el fármaco, el anticuerpo monoclonal, permanece en el cuerpo alrededor de 15 días.